Kratos, Kratos, el de incomparable furia. Kratos, el de simples acciones como estoico. Kratos, el hijo del ambicioso. Kratos, el que dio esperanza. Kratos, el padre severo pero justo. Kratos, el hombre templado y callado. Kratos, el sabio líder de un panteón. Kratos, un hombre. ¿En qué punto la vida se vuelve realmente complicada? ¿Cuándo es el momento en el que nuestra mayor preocupación es llegar a casa de la escuela, comprarse un sándwichito de jamón y queso caliente, hacer los deberes y jugar a cualquier cosa o hacer cualquier cosa que queramos que no sea preocuparse por el mañana o el trabajo o la vida o la existencia de uno mismo? ¿Cuál fue la ocasión en que todo se complicó? ¿Acaso todo es tan difícil ahora mismo en nuestro punto de vida? ¿Por qué todo es tan meramente difícil? Me dicen, estudia, es fácil, solo hazlo. Lo hago, no me sirve. Ejercítate y levántate, es fácil, solo debes hacerlo. Lo hago, pero siempre recaigo. Trabaja y esfuérzate. Ve y no faltes. Lo hago, pero no puedo. Lo intento, pero no lo logro. ¿Por qué todo es tan difícil? ¿O acaso es más sencillo de lo que creo? ¿Cuándo es que separamos el método del porqué? ¿Método? ¿A qué me refiero con método? Que no entiendo ese porqué. ¿Qué tal? ¿Qué tal si le pedimos a alguien que me ayude a ejemplificar estos conceptos? ¿Qué les parece Kratos de God of War? No es muy difícil de entender lo que es un método lógico, según mi opinión. En una oración compacta podría entenderlo como aquella forma en la cual uno usa para lograr algo deseado, la manera y el camino que fue adoptado y cómo éste se debe desenvolver a partir de la idea práctica más no relativa de uno mismo. Sé que la frase suena muy larga, pero era la mejor manera que tenía para minimizar todo en una sola oración. Así que bueno, lo que podemos hacer es ejemplificar con Kratos, como dije, empezando realmente con el Kratos de la trilogía original. Solo pensemos en cómo Kratos resuelve sus disputas, sus necesidades y sus misiones. Es a partir de su método, su más grande método de todos, la violencia. Violencia la cual es sencilla de trabajar. Ve, usa tus armas. Quita a los que se te estorben. Golpea y sobrevive. Es tan fácil como esquivar, usar tus armas. Solo debes ser capaz de hacer lo que debes con lo que ya conoces. Por ejemplo, ¿cuál es la manera que Kratos tuvo y usó para derrotar a Ares desde la guerra en su primer juego? En efecto, tomando sus armas y combatiendo contra él, usando otro objeto que le dio incluso a otros dioses, y pegándose otra vez con una arma aún más grande, como en prácticamente todos los juegos de la saga original. ¿Cuál método lógico y práctico usó para proceder y tener una cita con las hermanas del destino en God of War 2? En efecto, violencia, matar, pegar, tan fácil como seguir y hacerlo. Quitar todo lo que se me ponga en mi camino, incluso aunque pueda dialogar con ello, no me importa. Tengo un objetivo, tengo que hacerlo, así de simple. Céntrate, Kratos. Ve, ataca, sigue y sigue. Da igual si es un hermano tuyo, da igual si es una figura de lucha.
Tú sigue, es tan fácil como atacar, golpear, matar y seguir. Y por último, ¿qué hizo Kratos para ponerle fin a su padre tras el último juego de la trilogía original? ¿Cómo procedió Kratos para derrotar al tirano que gobernaba el Monte Olimpo? Usar sus puños. Una vez más. Violencia, horror, daño, muerte. Mi objetivo está ahí y haré lo que tengo que hacer. Haré que el método se cumpla. Es tan fácil como seguir, golpear y matar. Y cuando todo acabe, cuando todo acabe. ¿Y qué pasó antes? ¿Cuál es el motivo del método de Kratos? ¿Qué es lo que ha hecho que él implementara este mismo método y no se limitara por el porqué? Pero, ¿qué es el porqué? Se preguntarán. ¿A qué me refiero con ello? Dirán. Voy a mostrarles una escena en la cual puede ayudar a identificar lo que quiero decir. La espalda de un guerrero espartano jamás toca el suelo. Incluso en la muerte, un espartano da la cara en combate. ¿Eres un espartano o no? Sí, Kratos. Tras la gran guerra contra los titanes, el oráculo había profetizado la caída de los dioses olímpicos y la destrucción del Olimpo. Vio que su final no llegaría a manos de los titanes, quienes estaban sedientos de venganza, sino a manos de un mortal, un guerrero marcado. Quien controlase al guerrero marcado, controlaría el destino del Olimpo. Decani! Pater nolesitos Sparta oferai evancali! Etera! Ineos et nemralis! ¡Kratos! ¡Ayúdame! ¡Kratos! Perdóname. ¡Ayúdame! Deimos! ¡Kratos! ¡Deimos! ¿Dónde estáis? ¡Volved a casa, hijos! Deimos. Te encontraré. Tenemos a un Kratos que ya sabe luchar, ya se le enseñó gran parte del método espartano que usaría para proseguir con su vida y superar sus próximos retos. Este se encuentra con su hermano, quien a su manera, siendo una persona a la cual aparenta ser más temeroso como sentimental, no logra dar madera para la increíble fuerza de Kratos, incluso siendo un niño. La escena es interrumpida por Ares y Atenea, los dioses de la guerra, capturando a lo que es su hermano, con intenciones las cuales no aparentan ser benignas. Volteamos una última vez a Kratos, a un Kratos en el presente, el cual se nota afligido por este evento y decide salvar a su hermano. Entonces, ¿qué es el porqué? A grosso modo, el porqué es aquello que interpreta un motivo, aquello que hace que nos movamos a un fin y nos impulsa o retiene para conseguirlo.
Otra forma de decirlo es la razón, el motivo y todo aquello ajeno a lo práctico del método. Si el método es lógico y racional, si el método es la forma en la cual nosotros nos movemos y actuamos, el porqué es todo lo irracional, lo ilógico, nuestras emociones y nuestros sentimientos más profundos que afectan a la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿por qué Kratos intenta destruir Olimpo? Eso es debido a todo el mal que le han hecho a Kratos. No solo es que lo hayan secuestrado a su hermano, maldecido a su madre, usado como muñeca de trapos para hacer sus trabajos sucios, castigarlo por necesitar su ayuda, haber destruido la ciudad que tanto empeñó hizo crecer, sino que los causantes de todo esto son su mera familia. Su padre, que siempre lo vigiló a él, a su hijo, para poder ver sus penurias y reírse de él. Su hermano mayor, que lo manipuló hasta el último segundo. Sus tíos, que ni siquiera cuando más de su ayuda necesitaba, se repararon en darle esa hermosa mano faltante. Y Ares, su hermano mayor, lo hizo perderlo todo mediante una agresiva y asquerosa manipulación a su esposa y a su querida y adorable hija. No obstante, con todo lo ya ocurrido, sería marcado por este suceso, y aquella piel cobriza que le caracterizaba en su juventud se transformó en el color blanco de la ceniza de las dos mujeres que más amó en su vida. Tuvo que sufrir tal inmundicia, tal odio, tal horror, que lo hizo enfurecer, lo hizo adentrarse aún más en su método y en usarlo. Lograr su objetivo ya no era simplemente una venganza, sino que era una necesidad para escapar de sí mismo, escapar de esa maldición puesta por los dioses. Curiosamente, esto nunca le hizo olvidar quién era. Una muy chiquita parte dentro de él, muy chiquitita parte dentro de él, nunca olvidó que él era un hombre. Si bien el Kratos que recordamos de la trilogía original es alguien sangriento, hediondo e iracundo, realmente una gran parte de su vida fue humano. Con su moral, claro, pero humano al fin y al cabo. Lograba a veces incluso entender a algunas que otras personas a su manera, pero lograba. Orcos, por ejemplo, a quien conocemos como cronológicamente el primer amigo que nosotros los jugadores nos hemos entrañado con él, fue quien más lo acompañó, fue quien más en su tiempo le consideró incluso la duda de matar a Kratos. Pero matar a Kratos, o sea, ¿ustedes entienden lo que es hacer dudar a Kratos de que mate a alguien? O sea, ¿ustedes entienden? No, ustedes no entienden. Ustedes no entienden. Sus hombres espartanos le recordaban el honor de la batalla y lo hacían que jamás olvidara ser un espartano y luchar por los suyos, por aquellos que más quería proteger o que más debía honrar. Su esposa e hija, aún estando poco rato a su lado, en lo que sería su vida tan larga como un dios, le daban lapsos de tranquilidad cuando aún vivían. Y Pandora, la última chispa de Kratos que se sacrificó para darle la oportunidad de lograr su objetivo, le recordó la esperanza. Quizás por solo esto, por ser más hombre que Dios, es que Kratos al final de todo decidió sacrificarse y dar esperanzas al mundo griego. Aquí por una vez se interpuso y predominó el porqué al método. Este método quedó susceptible al porqué y se transformó.
Y tras todo este desenlace, tras todo ese odio que Kratos tuvo consigo, ¿qué pasó? Dio esperanza, sí, pero ¿acaso eso era todo? ¿Acaso el destino de Kratos puede ser susceptible a su porqué? ¿Destruirse en pos de dar y terminar todo? ¿Acaso aprendió algo el gran general y antiguo dios de la guerra Kratos? ¿Fue un hombre que se encerró en sus métodos para obviar su melancolía profunda? ¿Fue un hombre que después de todo no pudo soportar toda la carga en su corazón y solo se dejó llevar? ¿Pero acaso ese es un final digno? ¿Acaso es lo que se merece un hombre maldito como él? ¿Morir así sin más? ¿Sin nadie? ¿Sin ningún lugar al que ir? ¿Sin una familia? ¿En ira y tristeza la cual él decidió tomar como suya? Pues no. Volvemos a ver a Kratos años después, envejecido, cambiado, callado pero poderoso, imponente. Esta escena que estoy mostrando fue dada y usada miles de veces, pero nada más nos encontramos con él sin decir ni una sola palabra. Nos demuestra tanto el cambio que ha tenido como quién es y de dónde viene. Tras todo lo ocurrido, la migración hacia otras tierras hizo a este hombre mellar su caparazón. Lo hizo pensar, vagar y reflexionar. Aún guarda sus métodos, pero tras haber vivido, logró encontrar una paz. Sin más dilación, toma un hacha que nunca habíamos visto hasta el momento y arremete con ira a un árbol marcado, con furia, melancolía, tristeza, emociones dentro de su pecho, las cuales aún libia. Por un segundo, vemos al antiguo Kratos, no como algo fatal, sino como un recuerdo lejano de aquel ser que fue. Y tras tomar el tronco marcado, aparece un niño, su hijo, su nuevo porqué. ¿Se acuerdan cuando hablé de que el porqué cambia el método? He aquí la razón de que todo se vuelva tan difícil, la imposición, transformación del porqué al método. Para dar un ejemplo con este Kratos más envejecido, debemos hacer énfasis en lo que antaño nosotros como jugadores no encontrábamos tan seguido o arraigado a nuestro protagonista, alguien importante a su lado. Digo, sí, teníamos a Pandora y a Orcos en sus respectivos juegos, pero estos ya eran personas independientes de Kratos, los cuales tampoco tuvieron tanta profundidad o tanto tiempo con él, o nosotros los jugadores. Por no mencionar que estamos hablando del Kratos pasado, el que no había adquirido la mesura y sabiduría de un veterano, alguien más irascible, iracundo y más emocional, como metódico. Con Atreus, su hijo, es diferente. En el inicio, el porqué de Kratos nace de su esposa ahora muerta. Su objetivo, llegar al punto más alto de los Norreinos para así esparcir las cenizas de la madre del chico. Sin embargo, este porqué cambia. Cambia debido al porqué de su hijo. Su método también influye, pues vemos cómo él intenta enseñarle estos mecanismos a su hijo. Intenta a su manera brusca, como persona que no sabe expresar bien sus emociones, proteger y enseñar a su cachorro. Pronto el porqué de Kratos se transforma de voy solo a esparcir las cenizas de mi mujer a ¿qué dios debo ser? ¿Qué le debo enseñar a mi hijo? Quiero estar con mi hijo. Quiero que aprenda y sea la mejor versión de sí mismo. Atreus influye en su padre, a tal punto que este cambia sus métodos. Lo vemos más conversador e interactivo con los demás. No solo se vincula con la violencia, sino que ha aprendido a escuchar. Lo vemos con Freya, la bruja del bosque, con Mimir, que en otros tiempos probablemente lo hubiera estampado contra una pared, y con su hijo, que logra relacionarse y aprender de él, aprender a abrir su corazón. El método cambió de ser violencia y muerte a combate si debes, habla si puedes, pero ante todo mantente firme, mide las cosas, sigue adelante, mantén a los tuyos lo más cerca posible, no te rindas. Dos personas lograron transformar su método y su porqué ante la influencia del otro, y no de cualquier forma, sino de manera positiva, solo por lograr escucharse y darse tiempo. No todo es tan fácil ni tan difícil. Tiene sus matices y depende del individuo en su momento. Uno puede ser muy diferente a la hora de usar sus métodos y su porqué para coexistir con otros. Solo
Miremos a Kratos, alguien completamente alienígena entre sus versiones pasadas y su yo presente. Todo ser humano puede encerrarse en su método para poder obviar su porqué. Todo ser humano puede explotar debido a su porqué y dejar de centrarse y usar su método. Pero solo los que logran influenciarse entre sí, solo los que logran escucharse entre ellos y transformar sus métodos como su porqué en una melodía sintónica, pueden llegar a ser la mejor versión de sí mismos. Tal cual como Kratos y Atreus fueron los mejores dioses que pudieron jamás ser, nosotros podemos ser la mejor versión de nosotros mismos, los mejores humanos posibles. Solo así llegamos a completarnos de un todo, tal como nos enseñó God of War.